Soy un hombre de 38 años, felizmente casado con una mujer de 41 durante aproximadamente 15 años. Tenemos 2 hijos maravillosos en la escuela primaria. Inicialmente, nuestra relación fue fluida y sin problemas, pero las cosas empeoraron después de casarnos. A pesar de nuestros esfuerzos por arreglar las cosas, no pudimos mantener la estabilidad. Constantemente trataba de cumplir con sus expectativas cambiantes y sentía que, en cuanto resolvía un problema, surgía otro. Este ciclo era agotador, haciéndome sentir cansado y decepcionado. Hace unas semanas tomé la difícil decisión de mudarme de nuestra casa en diciembre. Ella me confesó que se consideraba frígida y no tenía interés en estar cerca, aunque yo había dejado de iniciar la cercanía unos años atrás. Ella afirmaba que era algo único de ella. Buscamos terapia para abordar nuestros problemas de cercanía, descubriendo su trauma pasado. Pasamos varios años en terapia, incluso buscando ayuda especializada de otro terapeuta. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestra situación se deterioró y durante los últimos 7 años no hemos tenido vida sexual. He luchado contra una depresión leve a lo largo de mi vida y eventualmente necesité medicación para sobrellevarla. La combinación de estos medicamentos y mis hijos me impedía colapsar. En el año nuevo noté inquietud en mi esposa. Comenzó a reconectarse con viejos amigos en diferentes estados, algunos de los cuales estaban pasando por divorcios. Después de pasar tiempo con ellos, confesó que quería un divorcio. El dolor de nuestras luchas en la relación se volvió insoportable. Esta vez, sentí como si estuviera llorando la pérdida de toda nuestra familia. Mientras lidiaba con mis emociones, comencé a reorganizar mi vida cuando podía. Actualmente estoy en el proceso de poner las cosas en orden. Ella está actualmente de descanso laboral y casi todos los días, cuando llego a casa con los niños, está ausente. Se retira a nuestro dormitorio y, a veces, su insatisfacción con los niños o conmigo me ha llevado a llevarlos con sus abuelos para protegerlos de la atmósfera tensa en casa. Durante estos tiempos difíciles, solo me comuniqué con mi hermano y su esposa para recibir apoyo, dado que mi madre sigue luchando contra el cáncer y no quería sobrecargarlos más. Pero un fin de semana las cosas cambiaron. Durante un raro momento libre, mi esposa eligió pasar tiempo con sus viejos amigos. Sintiéndome fuera de lugar, le pedí a mi hermano una conversación. Durante nuestra charla, él mencionó que su esposa quería discutir algo importante y sus palabras me sorprendieron. Sugerí que quizás debería considerar no retrasar el divorcio y hablar con nuestros padres. Reveló que, hace unos años, tuvieron una aventura durante unas vacaciones familiares. Una conversación entre mi esposa y la esposa de mi hermano tomó un giro inesperado. Mi esposa dijo: si alguna vez nos divorciamos, le quitaré todo lo que tiene. Mi corazón se aceleró y tuve un ataque de pánico, el primero desde mi adolescencia. Sus declaraciones eran tan fuera de carácter que no podía creer que hablara en serio. Me volví hacia mi hermano en busca de respuestas, desesperado por saber si era una broma. Su esposa confirmó que mi esposa hablaba en serio. Luego compartió esta revelación con mis padres, llevándome a llamarlos. Durante esa llamada, mis emociones estaban en caos. Lloré, me sentí incómodo y profundamente herido. Sentí lástima por sobrecargarlos, especialmente considerando sus propios desafíos. Durante la conversación, mi madre reveló que mi esposa le había confiado años atrás que estaba celosa de uno de mis primos que se había divorciado recientemente. Admiraba su valentía, pero mi madre decidió no decírmelo, pensando que no importaba. De repente, todo comenzó a tener sentido. Una imagen más clara de mi esposa comenzó a formarse en mi mente. Siempre había tenido sospechas, pero cada vez que las expresaba, ella las descartaba y me acusaba de ser paranoico y tener problemas de confianza. Me convenció de que no era capaz de tales acciones, haciéndome dudar de mi intuición. Con el tiempo, seguí recopilando información sobre nuestras responsabilidades financieras, impuestos y otros asuntos importantes. El comportamiento de mi esposa se volvió cada vez más errático y parecía que se estaba distanciando de nuestra relación. Frecuentemente buscaba oportunidades para estar lejos de nuestro hogar y tenía una fuerte aversión hacia él. Eventualmente, encontró consuelo viviendo con la madre anciana de una amiga que solo pedía una renta mínima. Resultó que esta mujer anhelaba compañía y necesitaba ayuda con las tareas domésticas.
Hace unas semanas, después de una noche con amigos, nos sentamos con los niños para tener una conversación abierta sobre la situación. Uno de nuestros hijos, visiblemente molesto, buscó consuelo abrazando fuertemente a su madre, mientras que otro reaccionó más calmadamente, pero las emociones del tercer niño estaban a flor de piel. Al enterarse de que ella se llevaría al perro de la familia consigo en menos de una semana, decidió mudarse antes de lo planeado. Mis turnos tempranos en el hospital dificultaban que ella pudiera llegar a casa a las 2 a.m. para cuidar a los niños. Finalmente llegó el día en que se mudó según lo programado y mis padres recogieron a los niños. Desafortunadamente, se fue sin siquiera despedirse con un abrazo a los niños. Menos de una semana después de su partida, reuní el coraje para consultar a un abogado e iniciar el proceso legal. Sorprendentemente, ella cooperó con el abogado y firmó rápidamente todos los documentos necesarios para avanzar con el caso. Sin embargo, durante el tiempo que los niños estuvieron bajo mi cuidado, ella no hizo ningún esfuerzo por contactarlos. Sus interacciones con ellos eran limitadas y, según los niños, a menudo prefería hacer ejercicio y enterrarse en su teléfono sin un interés genuino en sus vidas. Lamentablemente, parece que a mi esposa no le interesa genuinamente la vida de nuestros hijos, excepto por mantener su apariencia. No entraré en más detalles. Después de su partida, me adapté gradualmente a la situación y traté de proporcionar un ambiente estable para nuestros hijos. Durante sus visitas, incluso les proporcioné comida cuando ella enfrentaba dificultades financieras y no tenía nada para comer. También ofrecí ayuda financiera un par de veces cuando ella estaba en aprietos, en un intento por mantener la civilidad. Decidí proporcionarle algo de asistencia financiera, considerándolo una contribución a nuestra cuenta compartida, que aún no habíamos dividido. Algunos pueden criticar esta decisión como una tontería, pero creo que fomenta un mejor ambiente y contribuye al bienestar de nuestros hijos. Eso es lo que me digo a mí mismo y no es del todo falso. La culminación de todos estos problemas ocurrió a finales de la semana pasada, cuando ella se llevó a los niños por unos días, coincidiendo con uno de mis largos turnos. Al regresar a casa del trabajo ese día, utilicé conscientemente el tiempo sin mis hijos para involucrarme en varios pasatiempos y actividades que disfruto, incluyendo trabajar en música. Configuré mi computadora y comencé a conectar todo. Desafortunadamente, mensajes molestos sobre problemas de sincronización con la cuenta de iCloud de mi esposa seguían apareciendo en la pantalla. Decepcionado, intenté resolver el problema mientras navegaba por las fotos en mi computadora y me encontré con algo inesperado. Si crees saber qué sucedió después, tus suposiciones son correctas. A pesar de sus intentos de limpiar la computadora antes de irse, quedaron algunos restos sin detectar. Para mi sorpresa, encontré una gran cantidad de fotos y videos, algunos de los cuales eran explícitos y revelaban su infidelidad con un amigo mutuo. Este descubrimiento fue devastador, ya que sentí que había pasado los últimos 15 años de mi vida en un matrimonio construido sobre una falsa ilusión. Desmoronó la imagen que ella había creado a lo largo de los años. El día después de descubrir estas pruebas, ella trajo a los niños de vuelta a casa e hice un esfuerzo por mantenerme sereno. Decidí no confrontarla sobre lo que había encontrado, tratando de mantener una sensación de normalidad por el bien de nuestros hijos. Hay otros aspectos de esta historia que podría compartir en el futuro. Una parte de mí aprecia que hice todo lo posible por salvar nuestra relación porque sin esta revelación podría haber permanecido en la ignorancia de la verdad. Me pregunto si habría lamentado no haber hecho más esfuerzo. Sin embargo, otra parte de mí subraya la importancia de confiar en tu intuición. A veces, cuando algo no se siente bien, es crucial no dejar que otros te convenzan de lo contrario. No estoy sugiriendo que la intuición de uno siempre sea precisa, pero no debería ser descartada en ningún caso. Para proporcionar más contexto, permíteme llenar algunos vacíos. Primero, la persona con la que ella engañó no está casada, su exnovio. Descubrí un mensaje que ella le envió durante nuestras sesiones de terapia, en el cual describía vívidamente un sueño de entablar una relación con su exnovio. Concluyó el mensaje aconsejándole que no se lo revelara a mí, alegando que reaccionaría fuertemente. Cuando la confronté sobre esto, ella desestimó mis preocupaciones diciendo que estaba exagerando e incluso sugirió que nuestro terapeuta compartía la misma opinión. Curiosamente, resultó que este terapeuta era el mismo que ella había visto durante su adolescencia y primeros 20 años. En retrospectiva,
Me pregunto por qué alguna vez pensé que este terapeuta era la elección correcta. Quiero enfatizar la importancia de la honestidad y la comunicación abierta. Permíteme aclarar que no tengo intención de compartir ninguna de sus fotos, las veo como evidencia innegable de su infidelidad y, sí, están fechadas. Planeo proporcionar toda esta información a mi abogado. Desde principios de enero. He documentado diligentemente cada día, registrando cuidadosamente el tiempo y los detalles de sus acciones e interacciones con los niños. Ahora que ella se ha mudado a su propio lugar, ya no podré grabar en video estas interacciones. Consideré la opción de grabar audio durante nuestras conversaciones personales y mi abogado apoyó esta idea. Actualmente, parece que está profundamente enamorada de otra persona y espera con ansias el divorcio, especialmente porque tiene derecho a la mitad de mi 401 KY a nuestra propiedad. Antes de que ella se mudara, logramos dividir todo de manera amistosa. La verdad es que no teníamos mucha propiedad para dividir porque vendimos nuestra casa a finales del año pasado. Después de la venta, mi esposa y yo decidimos mudarnos a la antigua casa de mis padres, que está en un fideicomiso y no nos pertenece a ninguno de los dos. Dividimos equitativamente el dinero que recibimos de la venta de la casa entre nosotros. Desafortunadamente, mi esposa logró gastar su parte de aproximadamente 114,000 pesos en menos de 2 meses, dejando muy poco. Parte de este dinero se destinó a apoyar a su amante, como lo indica un billete de 100 pesos que tengo. Puede haber otras pruebas de gastos similares. Inicialmente, acordamos un arreglo de custodia 50/50 para los niños, sin que ninguno de los dos pagara manutención o pensión alimenticia. Sin embargo, después de que esta situación salió a la luz, mi abogado mencionó que el acuerdo original podría no tener mucho peso legal. Ofreció formalizarlo si yo quería, pero en ese momento le dije que no se preocupara ya que no había surgido información al respecto. Aproximadamente una semana después, planteé el tema de revisar el acuerdo de custodia con mi esposa. Sugerí ajustarlo a una división 60/40 a mi favor. Sorprendentemente, cuando propuse que ella se convirtiera en la guardiana principal, ella aceptó sin ninguna resistencia. Sospecho que su enfoque actual en su propia vida la ha llevado a crear la imagen de una madre responsable. Su propia madre a menudo conversa con ella, creyendo que está cumpliendo con sus deberes parentales, lo que solo añade estrés a mi esposa. Ayer recibí una llamada telefónica inesperada de ella. Esto era inusual, ya que típicamente se comunica mediante mensajes de texto. Tenía la impresión de que quería discutir a la persona con la que está saliendo, pero sus verdaderas intenciones me sorprendieron. Durante la llamada, compartió llorosamente sus luchas con la fisioterapia debido a una lesión en el dedo del pie que sufrió en el trabajo el año pasado. Expresó frustración por el lento progreso en el tratamiento y la dificultad para mover su dedo del pie correctamente. Además, mencionó que no se le permite conducir por razones de salud. Durante nuestra conversación, me dijo que está muy involucrada en ejercicios físicos, lo que sacó una débil sonrisa en mi rostro por primera vez desde que encontré las fotos y videos incriminatorios. También habló de dificultades financieras y dudas sobre vender la casa donde ahora vive con otra persona. Además, expresó preocupaciones sobre cómo manejará su tiempo con los niños al regresar al trabajo, a pesar de haberlos llevado consigo en fines de semana a tiempo parcial durante las últimas 2 semanas. Mencionó que tenía muchos planes para el próximo fin de semana en la ciudad. Durante la conversación, quedó claro que le resultaba difícil pasar tiempo consistente con los niños y no podía verlos tan a menudo como le gustaría. En respuesta, traté de mantenerme complaciente, esperando que pudiéramos trabajar juntos para establecer una rutina diaria que le permitiera acceso regular a los niños. Sin embargo, mencionó casualmente que su plan inicial de mudarse más cerca de nosotros podría no ser factible debido a los posibles altos costos, podría tener que mudarse aún más lejos, alrededor de 15 millas. En respuesta a su situación de vida incierta, le aseguré que por el bien de los niños encontraríamos una manera de resolver el problema, pero para mi sorpresa, parecía abierta a esta posibilidad. Mencionó casualmente la idea de mudarse al otro lado de la frontera a un estado vecino para asegurar un ingreso más alto, a pesar de los mayores costos de vida. Esta decisión significaría que estaríamos bastante separados, alrededor de 70 a 90 millas, lo que haría probable que viera a los niños con aún menos frecuencia. No pude evitar sentirme desanimado,
ya que apenas podía imaginar cómo un movimiento tan significativo se alinearía con el horario y el bienestar de los niños. Mientras observaba la situación desarrollarse y consideraba nuestras responsabilidades compartidas, no podía sacudirme la sensación de que ella estaba perdiendo interés en nuestros hijos, casi como si estuviera tratando de trasladar sus deberes parentales a mí. El pensamiento de que quería mudarse tan lejos de los niños que trajimos a este mundo me preocupó profundamente. Después de decidir desenredar la situación, emprendí una investigación para descubrir más piezas del rompecabezas. En el curso de esta investigación, profundicé en la cuenta de redes sociales de su amante y tropecé con pruebas explícitas sobre su pareja. Esta revelación fue una dura realidad para ella. Se hizo evidente que estaba dispuesta a abandonar a sus propios hijos para estar más cerca de su amante. Su decisión de reubicarse fue motivada principalmente por la oportunidad de estar con su amante, lo que la llevó a considerar abandonar a nuestros hijos y responsabilidades parentales, dejándome a mí como el único cuidador. Simultáneamente, buscaba mantener la apariencia de una madre responsable ante la familia y amigos. No podía comprender cómo alguien podría trastocar toda su vida y horario basándose en los caprichos de su amante. Estaba devastado, lleno de angustia y enojo. No podía dejar que ella descuidara sus responsabilidades como madre, observando su intento de mantener la fachada de una madre cariñosa. Mientras planeaba desertar nuestra familia, tomé medidas decisivas. Me comuniqué con mi abogado y presenté una solicitud para terminar sus derechos parentales. Cuando ella llamó para reprenderme por mis acciones, le revelé la verdad: su decisión de dejar la familia fue influenciada únicamente por su pareja en la aventura. Le rogué que considerara transferir la custodia de los niños a mí. Durante nuestra conversación, parecía que podría estar de acuerdo, pero su postura cambió rápidamente cuando mencioné que no ocultaría la verdad. Ella reaccionó con enojo y sorpresa, negándose rotundamente a renunciar a sus derechos parentales, manteniendo obstinadamente la fachada de maternidad a pesar de sus acciones que sugerían lo contrario. Era evidente que le importaba más cumplir sus propios deseos que el bienestar de nuestros hijos. La decepción y la determinación crecieron dentro de mí, impulsándome a revelar la verdad a su familia. Creí que era necesario para que entendieran el tipo de persona en que se había convertido, a pesar de la dolorosa naturaleza de este paso. Lo consideré esencial para asegurar el futuro de mis hijos. Al enterarse de mis acciones, ella se enfureció y contestó persistentemente mi decisión. Dejó claro que tenía la intención de proceder con su mudanza y no tenía intención de renunciar a sus derechos maternales. Propuso que coparentáramos desde una considerable distancia. En respuesta, me acusó de ser vengativo y manipulador, pero elegí no entrar en una discusión con ella. En cambio, busqué asistencia legal y discutí la pensión alimenticia con mi padre. Cuando ella se dio cuenta de que recibir pensión alimenticia requeriría que contribuyera financieramente al apoyo de nuestros hijos, algo que no podía permitirse, la situación cambió. Su pareja tampoco parecía estar dispuesto a asumir esa responsabilidad. De repente, ella se preocupó por preservar su reputación, sobrecargada con las responsabilidades de ser una madre responsable, no podía soportar el peso financiero de la pensión alimenticia y temía más daños a su imagen. Al final, abandonó sus planes de reubicación y accedió de mala gana a continuar con la custodia compartida de nuestros hijos. Esta victoria fue difícil y se basó en mis principios inquebrantables. A pesar de saber que ella priorizaba a su amante sobre nuestros hijos, me negué a comprometer su bienestar por su bien. Hice todo lo que estuvo en mi poder para asegurarme de que la madre de mis hijos siguiera siendo parte de su crianza y vidas. Naturalmente, su amante no quería estas complicaciones y pronto desapareció de la vida de mi exesposa. Después, ella hizo intentos activos de seducirme y reavivar nuestra relación para regresar a nuestras vidas con los niños. Sin embargo, yo le transmití firmemente que no tenía interés en alguien tan deshonesta e inconstante como ella. Al final de la historia, soy un enfermero de 50 años que trabaja diligentemente en un hospital concurrido. Actualmente me encuentro en un momento crucial de la vida. Delante de mí hay un papel verde con mi nombre y firma, que es un documento de divorcio. Mientras lo miro, dejo escapar un suspiro pesado. Permíteme presentarte a mi esposa Mary, quien resulta ser 3 años menor que yo. Nuestra historia comenzó hace 5 años cuando nos casamos a la edad de 45. Nos conocimos en el trabajo, donde Mary era asistente médica.
Ambos estábamos tan enfocados en nuestras carreras que encontrar una pareja de vida no era algo en lo que pensáramos mucho, pero el destino tenía otros planes y comenzamos a salir, lo que eventualmente llevó al matrimonio. Considerando nuestras edades, nos tomamos las cosas con calma antes de decidir casarnos. Después de unos años de noviazgo, nos unimos en matrimonio. Más adelante en la vida, yo a los 45 y Mary a los 42, decidimos no tener hijos y dedicar nuestros años el uno al otro. Poco sabíamos que nuestra visión ideal del matrimonio pronto sería puesta a prueba, la realidad tenía otros planes para nosotros. Nuestros trabajos demandantes llevaron a horarios conflictivos, especialmente debido a mis turnos de noche. Los problemas de salud, especialmente para Mary, se convirtieron en parte de nuestras vidas. La menopausia llegó, trayendo consigo una serie de desafíos como irritabilidad constante, fatiga, cambios de humor y turbulencia emocional. Aunque luché por comprender completamente lo que ella estaba experimentando, estaba claro que Mary estaba sufriendo. Nuestras vidas se llenaron de disputas menores y nuestra relación estuvo ensombrecida por el agotamiento y la insatisfacción. Después de 5 años, nuestro afecto se había convertido en indiferencia. Comencé a cuestionar el propósito de nuestra relación, cada día se sentía como un campo de batalla con discusiones y encuentros amargos. ¿Era esta la vida que estábamos destinados a vivir? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Mary regresó a casa. Me saludó apáticamente al entrar, escondiendo los papeles de divorcio debajo de la mesa. La esperé en la sala y, cuando apareció, su estado de ánimo coincidía con la atmósfera fría. Incluso un simple saludo se sentía como un recordatorio del amor que se había desvanecido. Reuniendo mi coraje, planteé el tema del divorcio. La reacción de Mary fue inesperadamente calmada, no mostró sorpresa ni tristeza. Su comportamiento sereno reflejaba aceptación. Su respuesta coincidía con el estado frío de nuestra relación. Con pocas palabras intercambiadas, le entregué los papeles de divorcio y ella los firmó sin vacilación. Mañana planeo presentar estos documentos en el ayuntamiento, marcando el final de un capítulo de 5 años en nuestras vidas. En este punto de inflexión, reflexiono sobre el viaje que emprendí, un matrimonio tardío nacido del trabajo, una unión que mostró promesa pero sucumbió a sus desafíos. Al estar al borde del cambio, pienso en las decisiones que nos trajeron hasta aquí. A veces, las complejidades de la vida deshacen incluso los lazos más fuertes, dejando atrás recuerdos de lo que fue y lo que pudo haber sido. Prepararé la cena por última vez. Mary, dijo su voz llenando la cocina mientras comenzaba a cocinar. Incluso después de firmar los papeles de divorcio, el comportamiento de Mary permaneció sin cambios. La rutina continuó, cenó y se fue a la cama temprano. Se sentía extrañamente surrealista como nada parecía diferente en la superficie, pero debajo del cambio había ocurrido. Me di cuenta de esto justo antes de la hora de dormir, nuestro dormitorio se veía igual, pero algo había cambiado. Dormíamos en camas separadas, una práctica que se había vuelto poco familiar con el tiempo. Compartir una cama se había vuelto una rareza, reemplazada por la tranquila separación de arreglos de sueños separados. Mientras luchaba contra el insomnio, Mary inició una conversación. La distancia entre nosotros había limitado los intercambios significativos, pero esta noche fue una excepción. Rememoramos nuestros primeros días, riendo al recordar una época en la que Mary solía colarse en mi cama quejándose del frío. Sus intentos juguetones de llamar mi atención y nuestros sutiles coqueteos eran comunes en nuestra etapa de enamorados jóvenes, aunque la edad había domado esos impulsos. Esta noche, la elección de ropa de Mary parecía recordar aquellos días, su pijama escaso trajo de vuelta recuerdos. Atrapé mi mirada y expresó su deseo con una sonrisa cómplice, ¿puedo unirme a ti en la cama? Hace frío, pidió, sus palabras flotando en el aire. Dudé brevemente, pero la recibí en las sábanas. Reconocimos el paso del tiempo, ya no éramos los jóvenes enamorados del pasado, ahora al borde de separarnos, con un entendimiento compartido. Decidimos hacer de esta noche un recuerdo conmovedor. La presencia de Mary a mi lado trajo recuerdos agridulces. A lo largo de los años, la vida la había cambiado, un testamento a los desafíos que había enfrentado. No se trataba de reavivar el matrimonio, sino de un deseo silencioso de verla contenta. En medio de estos pensamientos, intercambiamos un simple, buenas noches. El sueño pronto nos venció, terminando el día.
A la mañana siguiente, Mary se había ido. Sus cosas habían desaparecido de nuestra habitación sin dejar rastro. Sin embargo, había una nota en la sala, un breve mensaje agradeciéndome y instándome a cuidarme. Eso fue todo lo que decía. Unos meses pasaron y la vida tomó una nueva dirección. Un cambio de trabajo me llevó a un hospital concurrido, proporcionando un nuevo comienzo que me distanció del recuerdo de un matrimonio fallido. El divorcio había creado incomodidad en el trabajo y la necesidad de estabilidad financiera influyó en mis decisiones. A pesar de estar soltero, mi dedicación al trabajo permaneció inalterada, la idea de matrimonio estaba distante por ahora. Encontré consuelo en la ausencia de romances en el lugar de trabajo. Un nuevo capítulo se cerró firmemente. El señor Jones, un nuevo paciente, llegó hace algún tiempo. Mi jefe me llamó y, al revisar la documentación del paciente, me di cuenta de que esta persona estaba luchando contra el cáncer. Habían estado recibiendo tratamiento en otro hospital como paciente ambulatorio, pero ahora eran admitidos para quimioterapia. Sorprendentemente, este paciente tenía el mismo nombre que mi exesposa Mary y, aún más asombroso, su apellido coincidía con el apellido de soltera de Mary. Sintiendo una extraña conexión, fui a saludarla mientras tomaba su temperatura. Disculpe, es hora de su revisión de temperatura, dije al entrar en la habitación privada. La paciente, que había estado mirando por la ventana, se volvió para enfrentarme. Para mi asombro, era Mary, la mujer con la que una vez estuve casado. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas y lucía increíblemente delgada, pero no había duda de que era ella. Con una voz débil pero inconfundible, escuché el tono familiar de Mary. También se sorprendió al verme, pero mi sorpresa fue aún mayor. La historia médica mostraba la gravedad de su cáncer, que era más que una simple pérdida de peso o baja energía. Al observar su condición drásticamente cambiada, estaba claro que se encontraba en estado crítico. El informe también indicaba que su cáncer había sido diagnosticado justo antes de nuestro divorcio. El día en que mencioné el divorcio, Mary debió haber sabido sobre su enfermedad. ¿Por qué no me lo dijiste sobre el cáncer?, exclamé. Aunque sabía que ya no tenía derecho a saber más, Mary respondió explicando que pensaba que nuestro matrimonio ya se estaba desmoronando con o sin el cáncer. Se culpaba a sí misma por el deterioro y se dio cuenta de que no podía retenerme, especialmente dada su tiempo limitado. Escuchando su explicación, el arrepentimiento me invadió. ¿Por qué no habíamos comunicado mejor? ¿Por qué no noté sus cambios? La había dejado enfrentar su enfermedad solo, añadiendo a su dolor. A pesar de sus luchas de salud, ella había acordado el divorcio. En medio de mi autorreproche y desesperación, Mary me reprendió diciendo: «Tú estás más sano que yo, así que no bajes tanto la cabeza». Me recordó las veces que me había apoyado durante mis momentos de duda. Ahora, enfrentaba las consecuencias de no haber correspondido a su bondad. La mujer que había sido mi apoyo durante 5 años estaba justo frente a mí. Miré a Mary con una determinación renovada. Sabía que no tenía derecho a decir esto, pero quería cuidarla hasta el final. Bajé la cabeza y, en respuesta, Mary me dio una palmada suave en la cabeza con una mezcla de exasperación y alegría en su rostro. Con persistencia, desgasté su reluctancia y finalmente aceptó, con una expresión que combinaba ambas emociones. Desde ese momento, cuidé de Mary. A pesar de las visitas de sus padres, estaba claro que necesitaba atención y apoyo adicionales. Mientras me preocupaba de que su familia pudiera no aceptarme, ellos entendieron las complejidades de la situación. Con la familia de Mary viviendo lejos, recaía sobre mí atender sus necesidades diarias. En los meses siguientes, visité la habitación de Mary en el hospital sin falta. Independientemente de mi horario de trabajo, estaba allí, antes del trabajo, después del trabajo, durante los días libres y antes de los turnos de noche. El tratamiento de quimioterapia de Mary comenzó y, aunque había cuidado a numerosos pacientes de manera profesional, la experiencia era completamente diferente cuando se trataba de un miembro de la familia. Tratar a un extraño frente a tratar a un familiar provocó una ola de emociones. Mi intención era brindar apoyo profesional, pero inevitablemente mi corazón se involucró profundamente en su viaje. Me sentía abrumado por la desesperación. Mary había comenzado el tratamiento inmediatamente después de nuestro divorcio, pero parecía ineficaz contra el cáncer metastásico.
La dura realidad del tratamiento contra el cáncer, doloroso y agotador, era algo que enfrentaba sola. Deseaba profundamente haber podido estar allí para ella, pero la impotencia me mantenía cautivo ante la adversidad. El espíritu de Mary permaneció inquebrantable, luchó su batalla con coraje, incluso logrando sonreír a pesar de la miseria. Su resiliencia, sin embargo, me recordaba dolorosamente mis propias limitaciones. Había poco que pudiera hacer para aliviar su sufrimiento. Entonces, un giro cruel, el tratamiento de Mary tuvo que ser detenido debido a su estado debilitado. Las medidas agresivas ya no eran viables y tuvimos que aceptar esta realidad desgarradora. Mary lo aceptó con gracia, susurrando su intención de vivir sus días restantes al máximo. Me convertí en su pilar de apoyo, compartiendo risas sobre anécdotas, dando paseos en días mejores e incluso intentando manualidades juntos. Aunque mis intentos eran a menudo torpes, la risa de Mary ante mis creaciones incómodas nos brindaba una inmensa alegría y, por un tiempo, estos placeres simples eran suficientes. En medio de estos momentos tiernos, el cáncer persistió, cobrando un costo implacable en ella. Nuestros días de alegría eran fugaces mientras su condición se deterioraba rápidamente. Las noches sin dormir estaban plagadas de dolor y lágrimas que caían con más frecuencia, a menudo ocultas a mi vista. Los analgésicos ayudaban a aliviar su angustia, pero gradualmente su vitalidad disminuía y su risa se volvió rara. Solo podía ofrecer palabras de aliento, pero Mary las valoraba profundamente. Gracias por siempre estar ahí, expresó, reconociendo la importancia de mi presencia. Mis visitas diarias le daban la fuerza para continuar, un sentimiento que compartía abiertamente. Su inmovilidad nos acercó más, y sin embargo, seguíamos siendo extraños a los ojos del mundo debido a nuestras decisiones pasadas. Yo había querido que fuera así, pero ahora el arrepentimiento me invadía. En un intento por transmitir mis sentimientos renovados, hice una propuesta sincera a Mary en esa tranquila habitación de hospital: ¿te casarías conmigo? Finalmente lo pronuncié. La respuesta de Mary, ligera y afectuosa, expresó su deleite. A pesar de su rechazo inicial, no pude rendirme. Le presenté un certificado de matrimonio con mi firma ya adornándolo. Su alegría ante el gesto era palpable, un testamento de la conexión que habíamos forjado. Unos días después, Mary falleció, excediendo su tiempo esperado por un mes. Luchó valientemente con una determinación inquebrantable. Mientras lloraba su pérdida y me preparaba para su funeral, me di cuenta de que había vivido un mes extra debido a nuestra fuerte conexión. Los planes del funeral se concretaron rápidamente. Aunque no estábamos legalmente casados, los padres de Mary insistieron en que me sentara con ellos en la sección familiar. Inicialmente reacio, acepté y me sentí honrado por su gesto. El funeral procedió y eventualmente nos dirigimos al lugar de entierro. Sorprendentemente, no derramé lágrimas, ya había llorado mientras cuidaba de Mary. Mientras esperábamos la parte final del entierro, me senté en un banco mirando fijamente al cielo. Mary ya no estaba en este mundo, dejando un vacío en mi corazón. Inesperadamente, la madre de Mary me notó. Ella dijo suavemente: «Ken, estabas aquí». Sus ojos rojos e hinchados revelaban la profundidad de nuestro dolor compartido. Su tristeza era indudablemente más profunda que la mía, ya que había perdido a su hija. Me entregó una carta que Mary había querido que recibiera el día de su funeral, junto con un diario que Mary había dejado atrás. Al abrir el diario, lo encontré tan simple y genuino como Mary misma. Comenzaba con notas cortas sobre cosas cotidianas, pero se volvía más detallado cuando nos conocimos. Crónica nuestras citas, mis evaluaciones laborales, nuestras conversaciones e incluso los pequeños contratiempos de nuestra vida juntos. La entrada pasó de notas sobre mí a reflexiones sobre sus propios sentimientos mientras se acercaba a la menopausia. Su tono cambió, que expresó frustraciones y arrepentimientos, especialmente sobre cómo había dirigido sus frustraciones hacia mí. Lamentaba su incapacidad para tener conversaciones productivas y reconocía mi creciente distancia emocional. Las últimas páginas del diario estaban llenas de un profundo sentido de remordimiento, un tema recurrente día tras día. Una fecha específica en el diario captó mi atención: era un mes antes de nuestro divorcio, el día que ella supo de su diagnóstico de cáncer. Ella había ocultado deliberadamente sus emociones de mí, manteniendo una fachada dura. Una entrada particular destacó:
el día que propuse el divorcio, sus palabras pintaban un cuadro de su felicidad al rememorar nuestros tiempos más felices, pero luego su entrada terminaba abruptamente, dejándome con el peso de sus pensamientos no expresados. No me había dado cuenta de lo profundamente que había estado pensando en mí. Con el corazón lleno de emoción, me volví hacia la carta. Ella expresaba su incredulidad al verme nuevamente en un nuevo hospital y su renuencia a cargarme con su situación. Sin embargo, mi oferta de cuidarla la había conmovido profundamente. Se disculpó por no poder rechazar y casi se derrumbó emocionalmente cuando propuse nuevamente. Sus arrepentimientos habían desaparecido y enfrentaba su inminente partida con aceptación. Me pidió que no llorara por ella y me instó a esperar hasta la vejez para reunirnos en el cielo. Su último deseo fue claro: si mis sentimientos permanecían inalterados, nos casaríamos nuevamente en la otra vida. La carta terminó con la promesa de conservar nuestro certificado de matrimonio. Al leerlo, las lágrimas fluían incontrolablemente. Las emociones de Mary vertían de estas páginas y me conmovió la profundidad de sus sentimientos. El gesto de los padres de Mary al permitirme sentarme con ellos en el funeral se alineó con los deseos de Mary. Por un tiempo, lloré abiertamente con ojos hinchados, pero junto a la tumba recordé su deseo de que no llorara. Me composté y le despedí con una sonrisa. Mary descansaba pacíficamente en el ataúd, sosteniendo nuestro certificado de matrimonio. Su expresión era calmada y su agarre en el documento era firme. Su firma debajo de la mía marcaba un vínculo que había soportado pruebas y dolores.